Es una bendición tenerlos de nuevo en el programa, donde vamos a ser bendecidos con la reflexión, con el testimonio de nuestra hermana Zoraida Ramos, de las alabanzas y de la oración pidiendo al Señor restauración y sanidad a los cuerpos enfermos de nuestros hermanos como de nuestros amigos. Quiero comenzar leyendo un texto bíblico que sale en Mateo 21, 18-22, en dos versiones, la versión Reina Valera y la versión más actual. Dice en la Reina Valera lo siguiente: maldición de la higuera estéril. Porque por la mañana, volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, el Señor Jesús, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca en ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?, preguntaban ellos. Y Jesús respondió: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y en la versión actual dice: muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio por allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca volverás a dar higos. En aquel mismo instante el árbol se secó, y cuando los discípulos vieron lo que pasó, se asombraron y le preguntaron a Jesús: ¿cómo fue que el árbol se secó tan rápidamente? Y Jesús le contestó: les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Impresionante. Hasta que podrías hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Algo de la higuera era muy fácil, quizás para el Señor Jesús, pero dice: y más todavía. Y él les dijo: si dijeras a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Es impresionante, por eso se llama este programa Fe y Milagro. Estamos recalcando lo que Dios hace, ha hecho y va a hacer en nuestras vidas. Es un privilegio, hermanos, estar en esta oportunidad, como dije anteriormente, y los bendigo. Oremos, creamos, como todo lo que piensen en oración creyendo, lo recibiréis. Creemos 100%. Debemos creerle al Señor y el Señor va a hacer un milagro. Que Dios les bendiga. Una bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Salmo 43. Los justos alaban a Dios y claman: envía tu luz y tu verdad. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa de una nación impía. Líbrame del hombre engañador e inicuo. Puesto que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo de duelo por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, mi salvación y mi Dios. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que este día sea un día maravilloso, un día de bendición para cada uno de nosotros.
Amado, estoy aquí porque quiero contar mi testimonio de cuando me operaron, gloria a Dios. Yo sufría hace 34 años de una taquicardia muy fuerte que me daba, amados, que me desmayaba, que quedaba como muerta en los brazos de mis hijos y tenían que correr conmigo para el hospital. En el hospital me reiniciaban, me colocaban algo que reiniciaba mi corazón prácticamente y yo quedaba como por un instante sin latidos en mi corazón, pero solo por milésimas de segundo. Luego volvía otra vez. Y los doctores, en vista de que era muy recurrente mis taquicardias, deciden operarme. Cuando ellos deciden eso, mis amados hermanos, yo sentí un miedo y al mismo tiempo una tristeza en mi corazón, porque yo decía, Señor, ¿por qué tú no me sanaste? Señor, ¿por qué tú no me sanaste y ahora permites que el hombre meta su mano en mi corazón? Y si yo ahí me muero, si me quedo allí, Señor amado, bueno, que se haga tu voluntad. Y yo un día antes de operarme, de meterme a quirófano, yo me arrodillé y le dije, Señor, si en tantos años tú no me has sanado, porque mucha gente ha orado por mí, gente de fe, y yo tengo fe en ti, yo creo en ti, yo confío en ti plenamente. Y si tú has permitido que esto llegue hasta aquí es porque así tú lo quieres. Y si hoy es el día que yo tengo que partir contigo, amén, así sea, porque yo sé que estoy en las mejores manos, que son las tuyas. Amados, cuando yo llegué a quirófano, y yo estaba temblaba mucho, yo no tenía control de mis piernas ni de mis palabras, no podía ni hablar. Y yo le dije al doctor, disculpe que no me puedo sostener. Y me dijo, no se preocupe, señora Zoraida, eso es normal. Y en eso me acostaron y el doctor empezó a hacer su trabajo, pues lo que tenía que hacer. Y había una enfermera en mi cabeza, y me pasaba la mano y ella me decía, tranquilícese, señora Zoraida, todo va a estar bien. Y me hablaba, porque lo que hicieron fue sedarme, no me durmieron. Y cuando yo me provocaron la taquicardia, mis amados, como 6 veces me provocaron la taquicardia. Llegó un momento en que cada vez que se me quitaba la taquicardia o me mandaban que me la quitaran, yo quedaba como que había corrido, había corrido tanto que quedaba tan cansada. Y creo que la 5ª o 6ª vez que me provocaron la taquicardia, yo le dije, Señor, ya no aguanto más. Siento que me voy a desmayar, que ya no aguanto. Dame la fuerza del búfalo, le dije. Y cuando le dije, dame la fuerza del búfalo, amado, yo sentí, no sé si a usted le ha pasado, como cuando usted tiene mucho rato con la mano de alguien que le aguanta, que le está aguantando su mano desde hace mucho rato. Yo sentí que en mi mano había alguien que me estaba sosteniendo, mi mano derecha. Yo pensé que era la enfermera. Cuando yo volteé, no era la enfermera. Entendí inmediatamente que era mi Señor, porque yo cuando a mí me dijeron que me iban a operar, yo le dije, Señor, dame tu mano, no me sueltes. Dame tu mano, yo quiero sentir que estás allí conmigo. Y el Señor cumplió su promesa, bendito sea el Señor. La promesa donde el Señor dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor cumple sus promesas, mis amados hermanos. No debemos dudar. En ese mismo instante el doctor se levanta y me dice, señora Zoraida, todo va bien. ¿Quiere que le ponga música? Y yo le dije, sí, doctor, póngame música. Y me dijo, ¿quiere música? ¿Qué tipo de música quiere? Le dije, quiero una música cristiana. Y me puso música, mis hermanos, me puso música. Y una música tan bonita, tan relajante, una música de adoración a mi Señor amado. Y al rato el doctor, ya la operación duró 2 horas y el doctor me dice, señora Zoraida, todo salió perfecto, todo estará bien, quédese aquí 20 minutos en recuperación y luego la vamos a pasar para que se recupere pues en la otra sala. Y me dice, pero ¿sabe qué? Es la primera persona que nosotros complacemos aquí con música. Y yo dije, gloria a Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y sé que el Señor estuvo conmigo, mis amados hermanos, que no me dejó sola en ningún momento. Y este testimonio yo lo cuento, mis amados, porque el tiempo de Dios es perfecto. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace.
y cuando Dios no lo quiere hacer, no lo hace. Es por eso que nosotros no debemos cuestionar a nuestro Dios de por qué lo haces, de por qué no lo hiciste, porque Dios es el Dios de todos nosotros. Él nos creó y el tiempo es de Él. Entonces nosotros debemos ajustarnos a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos, que Dios le guarde. Espero que este testimonio sirva para muchos hermanos que hoy están quizás en la misma situación que yo y necesitan de una palabra. Que Dios le bendiga y que la fe nunca falte y la esperanza de que Dios está con nosotros, que nunca nos falle, que siempre estemos confiando y creyendo que Él está con nosotros allí en todo momento. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos que están conectándose o están viendo el programa Fe y Milagros en este momento, o los que se van a conectar más adelante. Es un privilegio hablar y predicar la palabra de Dios en una pequeña reflexión que podemos dar en este tiempo que se llama Fe y Milagros. Quiero hablar de milagros. Usted sabe que un milagro es algo sobrenatural, algo que cambia en lo espiritual, baja el poder de Dios en el nombre de Jesús y ocurre un milagro en la dimensión física, donde lo lógico es que si usted tiene una enfermedad, tiene que morirse y tiene que haber un tratamiento hasta que pueda o dar más tiempo a su vida, pero usted igual va a morir. O usted tiene una pierna cortada y nunca más le va a crecer por una enfermedad, por la diabetes, y usted es cristiano y dice: Señor, ¿por qué no me sana? Y no ocurre nada, pero a veces crece el miembro. Eso es un milagro, es algo ilógico. Jesús realizó muchos milagros. Eso es lo que es el título de esta reflexión, donde dice: Jesús realizó muchos milagros. Voy a contar algunos, pero lo más importante es en relación a lo que vamos a ver. Si en la actualidad escuchamos la palabra milagro, usted escucha muchas veces milagro, nos imaginamos algo sobrenatural, algo imposible para nosotros. Es una muletilla. Hay gente que usa la palabra: oh, fue un milagro. A esa gente pasa la tesis: fue un milagro. Y él puede decir: apenas estudié. Me pasó cuando yo estudiaba, había un joven muy flojo en la universidad y en la tesis se sacó un 7. Le preguntaron justo a lo que él sabía, pero el resto no lo sabía. Se sacó un 7 y él dijo que fue un milagro. Uno puede ser, podemos exclamar de un estudiante incrédulo y dijo: oh, eso fue un milagro. O una pareja que no podía tener hijos, pero durante 7 años y tuvo un hijo. La mujer quedó embarazada. Fue un milagro. Los explicados de esta situación podían considerar estos resultados como milagrosos, pero todos saben que los estudiantes, incluso los que no están preparados, pasan las pruebas con cierta regularidad. Y el embarazo es un fenómeno biológico natural que podía suceder en un matrimonio. Mientras estos dos incidentes podían ser inesperados, al menos sumamente posible. En la lógica que tenemos es posible. Y usan la palabra milagro. Por el contrario, hermanos, un milagro es algo para lo cual no existe explicación alguna. Mientras que algunos han dicho que un milagro se produce cuando lo sobrenatural reemplaza o entra en el mundo natural. Algo sobrenatural reemplaza o entra en el mundo natural. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Uno dice: ¿pero por qué? Dios tenía un propósito. En ese tiempo había muchas cosas, endemoniados, por el pecado, enfermedades gravísimas, lepra, muerte, y Dios hizo un milagro, se destacó en la palabra de Dios milagros. Tal vez nadie es mejor conocido por hacer milagros que Jesucristo. Y en los libros de Hechos, cuando nació la iglesia, es en el nacimiento de la iglesia, oraban en el nombre de Jesús por un enfermo y ocurrían los milagros. Hay una denominación X, no la quiero mencionar,
tienen unos famosos libros de ellos, donde ellos manifiestan que los hechos de los apóstoles fue para levantar a la iglesia. Por eso habían milagros. Por eso se salió el bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios y hablaban otras lenguas. Fue para la iglesia en ese tiempo. Porque tenían que levantar a la iglesia y ser fortalecida y curar un milagro. Pero ahora no. No es el tiempo. Dios tiene otro propósito. Ellos dicen, es una iglesia muy grande, una denominación bastante grande, pero no es pentecostal. Ellos creen eso. Pero parece que se olvidaron que los milagros son hoy. En los evangelios registran una serie de milagros sobrenaturales. Esto ocurre en el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde Dios manifestó y creó a través del poder de Dios, a través de Jesucristo, en el nombre de Jesús, o a través de Él hizo milagros. Porque Él hacía el poder de Dios, pero Él dedicaba tiempo, dedicación, oración y ayuno. Echar demonios, sanar paralíticos, resucitar muertos. Durante 3 años en la región de Galilea, Jesús de Nazaret viajó, enseñó y proclamó la venida del reino de Dios. La gente se acercaba a Él porque creía que tenía el poder para ayudarles cuando nada o nadie más podría hacerlo. Era un país sometido por una autoridad que era romana, los oprimía y ellos esperaban al Salvador. Cuando Jesús llegó y empezó a hacer milagros sobrenaturales, algo que no ocurría en ese tiempo, fue asombroso, maravilloso. Y todos los milagros que Él realizó llevaron a las personas a acudir a Él. Siempre, por eso había gente que lo seguía. Muchos pueden decir por los panes y por los peces, como han dicho. Muchos se acercan al Señor por los milagros, para que Dios los sane. Y cuando sanan, se van. Algunos por curiosidad, para saber si era real. Otros estaban esperanzados y otros más pretendían acallar la situación. Hay muchas cosas que esto nadie lo tiene que saber. Especialmente los fariseos y los saduceos, que eran religiosos en el tiempo y dudaban del poder de Dios sobrenatural. Ahora con las redes sociales sería impresionante cómo Dios hace los milagros. Y hay milagros a través de todo el mundo. No se manifiestan porque los medios de comunicación son inconversos. No conocen, son gentiles, no conocen al Señor. Y no hay proclamación. Hay canales que podemos escuchar milagros, pero el milagro es algo sobrenatural. En sanidad, especialmente en el cuerpo humano, donde cuando aparece la enfermedad es muy difícil. Jesús no sanó o alimentó a todo el mundo. En ese tiempo no fue a todos, no, a algunos. Ni resucitó a cada uno de los seres queridos, solamente a Lázaro y el hijo de una viuda. Sino que su milagro era un presagio del día en el que Él gobernará en un reino sin enfermedades. En los 1000 años, Dios hará y mostrará que con Cristo Dios suple lo físico, lo espiritual, en esta época y lo material. Dios mostraba y manifestaba el reino de Dios. ¿Por qué? Por un propósito. Porque Jesús, aparte de los milagros, Él quería salvar el alma del pecador, del pecado, sacar al hombre del pecado. Por eso, si no se acuerdan, hay un versículo bíblico donde se muestra, dice, sanó a un hombre y ¿qué le dijo? Anda, pero no peques más. Uno se da cuenta, qué raro, ¿por qué le dijo eso? Dios lo sanó, hizo un milagro en su vida y le dijo, no peques más. Jesús no tenía un milagro o un depósito de milagros, como hay gente que trata de imitar a Jesucristo. En estos medios en este tiempo, pasan. Hay mucha gente que trata de imitar los televangelistas y uno que muestra muchas cosas, pero no llevan a la gente al evangelio, al arrepentimiento. Pero eso sería para otro estudio, para otra reflexión. Jesús nunca usó un truco. Jesús nunca hizo un acto de magia. Nunca.
porque era algo sobrenatural. La gente se empezaba a reunir, mas hizo cosas extraordinarias en el recurso de sus días ordinarios. Increíble. Hizo cosas extraordinarias en los días ordinarios que tuvo, porque nuestra vida es ordinaria, rutinaria. Pero Jesús hizo algo sobrenatural. Había un hombre de Dios llamado G.J. Ávila, ¿se acuerdan de él? Quizás todos lo conocían, era un televangelista usado por Dios, y Dios lo usó en sanidad y milagros maravillosamente. Y la gente venía porque Dios usaba a un hombre. Él partió. Pero nosotros como iglesia tenemos el poder del Espíritu Santo, que Dios nos dijo: si obedecéis y hacéis mi mandamiento, todo lo que pidáis a mi Padre os será hecho. Un milagro. Recordemos un milagro de Jesucristo. Él estaba en una boda, y ¿qué hizo? Cuando se acabó el vino, hizo que barriles llenos de agua se convirtieran en vino. Pocas personas en el encuentro sabían de dónde procedía el buen vino nuevo. Pero la madre de Jesús y el encargado se ven que había presenciado un milagro de transformación. Algo sobrenatural. También Jesús conoció a una mujer en un pozo. Pronto le dijo cosas acerca de sí misma, que ella había estado guardando en secreto de casi todo el mundo, o de sus parientes, de sus amigos, cosas que no tenía por qué saber Jesús. En momento cruzó sus defensas y expuso su corazón. Después él le ofreció cosas que ella ansiaba fuertemente: el perdón y una nueva vida. Ella experimentó un milagro de revelación y rescate. ¿Se da cuenta? El milagro que Dios realiza es para que la gente se acerque y tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Que la gente se humille, se arrodille y confiese que Jesucristo es el Señor y Salvador. Para eso son los milagros. Jesús vino a salvarnos del pecado, de la condenación. Por eso murió y resucitó al tercer día, por ti y por mí. Muchos de los actos de Jesús eran milagros de sanación. Sonó al hijo moribundo de un oficial romano con solo una palabra. Jesús nunca vio al niño, nunca lo tocó. Cuando el funcionario le rogó a Jesús que fuera a la cama de su hijo o a la casa, Jesús le dijo que el niño ya estaba bien. Cuando el padre volvió a la casa, vio que esto era cierto. Un milagro. Si el hombre fue porque sabía que su hijo se iba a morir, por eso fue. Pues si él sabía que tenía una fiebre, no podía mantenerlo con agüita fría, con una hierba, y iba a sanar. Pero él sabía que iba a morir, porque la enfermedad quizás era grave. No sabemos qué enfermedad era, pero Jesús hizo un milagro. Le dijo a un hombre que había estado paralizado o paralítico durante décadas que se levantara y anduviera. Cuando el hombre lo intentó, lo logró. Restauró la vida de un hombre que nació ciego, frotando sus ojos con saliva y polvo de la tierra. Parecía desagradable. Untó tierra con su saliva y untó el barro que formó en sus ojos. Y el hombre vio. Eso lo escribe Mateo. Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Hizo un milagro sobrenatural sobre sus vidas. Pero Jesús también exigía a cada uno de los discípulos, porque había muchos que le seguían, y Jesús le dijo: si queréis seguirme, tendréis que dejar esto, esto y esto. Y muchos se alejaron. ¿Se dan cuenta? Pasa esto igual en el mundo. Los milagros pueden ocurrir, y Dios hace milagros grandes, y Dios va a levantar hombres y mujeres que le van a creer a Dios, y ellos van a hacer el cambio, porque van a orar en el nombre de Jesús, y la gente va a sanar, y va a llegar miles. Pero Jesús viene a hacer un cambio en tu corazón y en tu vida. El milagro es un reflejo de la misericordia de Dios para tu vida. Si tú estás escuchando o vas a escuchar este programa Fe y Milagros, Dios hace el milagro sobrenatural porque es ilógico. Hay algo que sobrepasa nuestro entendimiento, y nos damos cuenta que hay algo superior, que se llama Dios Todopoderoso,
Jesucristo, el Salvador, vino a salvar tu vida. Algunas veces Jesús tocó físicamente a aquellos que sanó, otra vez no lo hizo. Pero aquellos que ayudó siempre salieron con mucho más de lo que habían pedido o esperado. Un paralítico durante años, postrado pidiendo limosna, y ser sanado, un milagro. Y caminar, algo que nació postrado. Se restauraron sus pies y caminó. Eso ocurrió en Hechos. También Jesucristo hizo milagros de provisión o de alimentos, que podemos decir, tanto grandes como pequeños. Multiplicó 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud superior a 5.000 personas. Nadie ha hecho eso. Y nadie lo va a poder hacer. Los gobiernos querían dar para suplir las necesidades del mundo o las necesidades de sus pueblos que tienen hambre, que están pasando dificultades o situaciones difíciles, guerra, pero no pueden, no alcanzan. Algunos mueren de hambre. Pero Jesús alimentó a todos y sobraron panes y peces y llenaron más canastas. Eso es un milagro. Pagó el impuesto del templo de Capernaum, diciéndole a sus discípulos, Pedro, un pescador, que si iba a pescar encontraría una moneda en la boca del primer pez que picara, y con esa moneda pagó el impuesto. Algo sobrenatural. ¿Cómo voy a saber que ese pez va a ser justo el que tiene la moneda? Porque Dios lo sabe. Un milagro. Algunos de los milagros más dramáticos realizados por Jesucristo fueron milagros de poder sobrenatural. Imposible a la red humana, imposible. Todos los que yo conté son sobrenaturales. Uno de los que sobrepasa la física, usted sabe que el agua es un producto líquido o acuoso, que si usted lo pisa se hunde en el agua, porque usted pesa más que el agua, porque el peso del agua es inferior a usted, por eso usted se hunde. Puede nadar, pero no estar encima. Sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua durante una tormenta en el mar. Sobre el agua. No encima, sobre el agua. En una tormenta. Y la tormenta, la lluvia, moja. Y el viento levanta el mar. Y la barca se movía. Dios hizo un milagro sobrenatural. Y caminó sobre las aguas. Sus amigas María y Marta fueron testigos de cuando Jesús ordenó a su hermano Lázaro que saliera de la tumba. Que le dijo las hermanas de Lázaro, Señor, hiede, Señor, está en descomposición. El cuerpo en 5 días ya se descompone, el olor es horrible. ¿No le ha pasado cuando usted deja una carne y no la coloca en el refrigerador? La putrefacción el olor es horrible, los gusanos. Lázaro se estaba pudriendo. Y hizo un milagro, lo resucitó y también lo sanó físicamente su cuerpo. Este cuerpo, lleno de gusanos, lleno de descomposición, fue restaurado y salió como nuevo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un milagro sobrenatural. Igual que la viuda que lloraba por su único hijo, porque su esposo había muerto. ¿Qué hizo? Jesús vio y sintió tristeza y se acercó y lo levantó de los muertos, porque sabía que era el único que podía proveerle a una mujer viuda, anciana, para el resto de su vida. Y el joven se levantó. Tuvo que morir algún día en su vejez, pero Dios hizo un milagro. ¿Se dan cuenta? Sobrenatural. Estoy hablando de la palabra de Dios. Usted puede testificar, Dios hace milagros, pero hay que creerle. Los milagros, ¿qué significan? Uno puede decir, ¿qué proceso tienen? Yo lo dije, lo mencioné hace poquito. Con todos los milagros que Jesús hizo, hay más de lo que se ve a simple vista. Está destinado a señalarnos algo más que el milagro en sí mismo. Los milagros son más que solo soluciones.
a nuestros problemas, soluciones sobrenaturales a problemas temporales, porque es algo sobrenatural en problemas temporales. Son expresiones del carácter de Dios, del reino de Dios, y evidencia el poder de Dios. Dios usa a la iglesia y te va a usar a ti. No usa al inconverso. El converso no lo va a usar. Al que va a usar al que cree, al nacido de nuevo, al que está en la iglesia, al que debe proclamar el evangelio de Jesucristo a todas las personas y orar por ellos para que Dios haga milagros sobrenaturales. Debemos creerle. Porque Dios es grande y maravilloso, hermanos. Un hombre de Dios dijo: los milagros conducen no solo a la creencia cognitiva, sino a la adoración, el asombro y la maravilla. Un milagro, usted queda asombrado, es un milagro, hermanos. Los milagros de Jesús en particular nunca fueron trucos de magia, como dije anteriormente, diseñados solo para impresionar a los espectadores. Más bien él usaba el poder milagroso para sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, resucitar a los muertos. Usted dice: ¿pero por qué? Nosotros, la gente moderna, pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural. Claro, la Biblia nos dice que Dios no hizo al mundo generalmente para que tuviéramos enfermedades, hambre y muerte en él. Fue causada por el pecado. Jesús vino a redimir lo que estaba mal y a sanar al mundo donde estaba roto. Sus milagros no solo son pruebas de que tiene poder, sino que también son anticipos milagrosos de lo que va a hacer con ese poder. Dios va a hacer un milagro en los 1000 años. Dios va a mostrar, después de la gran tribulación, va a mostrar por 1000 años que Él es un Dios de justicia. Los milagros de Jesús no solo son un desafío a nuestras mentes, sino una promesa a nuestros corazones de que el mundo que todos queremos llegará algún día. Pero Dios quiere hacer los milagros hoy, hermanos. Hoy. Para usted y para mí. Por eso hablamos de este programa Fe y Milagros. Dios tiene que hacer un milagro en cada uno, aunque sea uno en nuestras vidas. Algunos dicen que ¿cuál es el milagro más grande? Algunos se preguntan. Algunos hombres de Dios dicen que la encarnación o el nacimiento de Jesús en un mundo, en un vientre de una mujer virgen llamada María. Es un milagro sobrenatural. No hubo participación de un varón, sino del poder del Espíritu Santo, y nació Jesucristo. Nos podemos dar cuenta que hay un milagro sobrenatural. Y Dios nació en carne humana, es un milagro. Otros afirman que la resurrección también, el regreso de Jesús a la vida después del tercer día, después de su muerte, es un milagro aún mayor. Una vez más es fácil ver por qué. La historia era tan inaudita que muchos no la creyeron entonces, y muchos aún no lo hacen. Muchos no creyeron. Imagínate que Jesús resucitó y ni sus discípulos, ni algunos no creían, pensaban que no iba a pasar. Y cuando se reveló y se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que era Jesucristo. Un milagro sobrenatural. Dios cambió la historia en ese tiempo. Quizás uno puede decir, hablamos de fe y milagros, creemos, porque la fe creemos y el milagro es hecho en el nombre de Jesucristo. No es porque usted se llama X o tiene esto, es pobre o rico, gentil o es judío, por la raza privilegiada de Jesucristo. No, es porque Jesucristo le place hacerlo por misericordia en el nombre de Jesús. Pero quizás el más grande de todo el milagro es el milagro que se produce cuando un hombre o una mujer conoce a Jesucristo en su corazón, se arrepiente de su pecado y le pide perdón. Y Jesucristo, lo que hizo en la cruz y en la resurrección, es para salvarnos de ¿dónde? Del infierno, de ella a caer. Quizás usted no cree,
Pero cuando usted en el último momento se da cuenta de lo que se predicaba era verdad, no porque solo digamos, sino porque la palabra lo dice. Quiero leer Romanos 19, 9, 13, donde dice que Jesús quiere cambiar su vida. A cada uno, tú que eres gentil o persona que no conoce a Jesús, o te dices ser ateo, agnóstico, o dices que existe Dios pero Dios no interviene en el mundo y usted no quiere nada con Dios, o es usted que tiene problemas, o está enfermo, o está muriéndose y quiere algo, un encuentro, saber qué va a pasar con su vida. Yo le quiero leer un versículo bíblico, Romanos 10, 9, 13, esto está en la Reina Valera 1960, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Creerle. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío, griego, chileno, argentino, paraguayo, norteamericano, italiano, francés, australiano, británico. Pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Dios te está dando una oportunidad y hacer un milagro en tu vida. Quizás usted tiene pecado horrible. Usted dice, ¿sabe, caballero? El que está predicando, si yo le contara lo que he hecho en mi vida. Jesús quiere sanarte. Y quiere, aparte de sanar tu vida física, también va a sanar tu vida espiritual. Limpiarte del pecado. Pero lo hace solamente Jesucristo. No lo hace tu religión. No lo hace el esfuerzo, las penitencias que tengas que hacer. O las ofrendas que des. O el dinero que das en la beneficencia o fundaciones. Para opacar un poquito el dolor del pecado. Solamente Jesús sana. Aparte del milagro que estoy hablando, sana también tu alma. Como dice Romanos 10, 9, 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el milagro más grande. Es la vida cambiada. Cuando alguien pasó de ser no creyente a ser creyente por un cambio radical, sobrenatural, solamente tienes que creerle. O acércate a una iglesia. Una iglesia que tú sientes, anda. Iglesia cristiana evangélica estoy hablando. Hay muchas denominaciones. Pero hay iglesias que no son cristianas evangélicas. Busca una iglesia. Que te invito. Busca una iglesia a través de las redes sociales o una iglesia cercana y pregúntale, yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida. Yo quiero que Jesús sane y me salve del pecado y de la condenación. Si nos damos cuenta, los milagros no han cesado. Algunos creen que en los milagros de Dios dicen que los milagros han dejado de pasar o dejaron de existir. Que solamente ocurrieron en Jesús y en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sin importar el punto de vista de los milagros contemporáneos, los cristianos creen que aunque Jesús ya no camina sobre la tierra, su muerte y resurrección milagrosa añadieron el camino para la liberación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace lo que Jesús hizo. Si solo estamos sometidos en Cristo Jesús y nos humillamos y pedimos al Señor que crezca, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, Dios va a hacer y te va a usar como un vaso para milagros, en el nombre de Jesús. Ay, hermanos, ¿cuántos milagros puede hacer Dios en tu vida? Nuestra vida es muy corta. Pasa en un abrir y cerrar de ojos. Lo más importante es que te acerques. El Señor te ama. Y Dios puede hacer un milagro del que tú quieras, pero sobrenatural para el bien tuyo. Para que te acerques. No busques los panes y los peces.
busca a Jesucristo y Dios hará un milagro en tu vida. Quiero que oremos. En el Señor Jesucristo vamos a orar para que Dios haga un milagro en vuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Padre Celestial, que esté escuchando en las redes sociales, haz un milagro en el alma, convence de pecado, juicio y justicia en el corazón del hombre que está escuchando esto y quiere acercarse a Él y tiene muchos vicios y Él dice que tiene muchos pecados, pero el Señor quiere que los salves en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias, hermano o amigo que me ha escuchado. Es una bendición predicar la palabra de Dios. El Señor tiene un propósito y lo más importante, que Dios te ama. Y Dios quiere que tú seas hijo de Dios, conforme a la Escritura, la palabra de Dios, no lo que dice el hombre o la religión. No nos confundamos. Seamos claros. Si usted no tiene un encuentro personal como Romanos, como leía Romanos, en el libro de Romanos, usted se va a ir donde no puede irse al cielo por sus méritos, sino que es por gracia. Que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo programa Fe y Milagro. Que Dios les bendiga. Salmo 44. Los santos alaban al Señor y se glorían en su nombre para siempre. Son perseguidos, difamados y considerados como ovejas para el matadero. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su propia espada, ni su propio brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti embestiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has salvado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y por siempre alabaremos tu nombre. Selah. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas destinadas para comida, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, y no has ganado en la venta de él. Nos has hecho objeto de oprobio de nuestros vecinos, de escarnio y de burla de los que nos rodean. Nos has puesto como proverbio entre las naciones, como motivo para menear la cabeza entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí, y me cubre la vergüenza de mi rostro, por la voz del que vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido, y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu convenio. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado nuestros pasos de tus caminos, aun cuando nos quebrantaste en el lugar de los chacales y nos cubriste con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o extendido nuestras manos a Dios ajeno, ¿no lo descubriría Dios? Pues Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta.
no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, nuestro vientre está pegado a la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hermanos, ya estamos terminando el programa Fe y Milagros, y antes de concluir quiero que podamos orar por las peticiones que tienen los hermanos o amigos y que han manifestado para que podamos orar por ellos. Pero antes de eso quiero que leamos la palabra de Dios para después orar. Quiero leer el libro, la Biblia Reina Valera 1960 y después la traducción en lenguaje actual para que podamos comprender un poquito mejor la palabra. Esto sale en Santiago 5, 13, 15. Dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si fuese cometido algún pecado, le será perdonado. Eso sale en la Reina Valera 1960. Y en la traducción del lenguaje actual, para que podamos comprender alguno bien en nuestra traducción: si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Si alguno está alegre, alabe a Dios con cánticos. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane en el nombre de Jesús. Si oran con confianza, Dios le responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también lo perdonará. Amén. Esto sale en la palabra de Dios en Santiago 5, 13, 15. Por eso nosotros creemos, como hemos dicho, es un programa de fe y milagro. También damos gracias a Dios por la predicación, hermosa la predicación, y también el testimonio de nuestra hermana Zoraida Ramos, que ha dado su testimonio. Ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Espero que hayan disfrutado la alabanza y el programa. Que sea una bendición para ustedes. Y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Celestial, que sanes. De acuerdo a la palabra, creemos en el nombre de Jesús en la distancia. Oramos por los enfermos que están adoloridos, frustrados, cansados y agotados y desanimados. Te pedimos en el nombre de Jesús que los sanes en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, sana sus vidas. Al hermano que está con hígado malo, en el nombre de Jesús es sanado. Que tiene un corazón muy grande, sánalo, restáuralo. Que tiene problemas físicos en sus huesos, sánalo. Al que tiene cáncer, en el nombre de Jesús, sana. Al que tiene esquizofrenia, restaura. Al que tiene anorexia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, sana sus vidas. Sana sus cuerpos adoloridos, con problemas graves, Señor. En el nombre de Jesús, restaura y realiza un milagro en sus vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Es un privilegio haber participado en el programa Fe y Milagros. Les doy un abrazo grande y virtual en el nombre de Jesús a nuestros hermanos en Cristo Jesús y a nuestros amigos. Acérquese cuando hay tiempo. Dios lo está llamando. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa de Fe y Milagro.